Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida. Vamos a seguir adelante hermanos con este discipulado. Estamos aprendiendo sobre los principios bíblicos a los que el Señor nos llama, ¿verdad? Para que podamos establecerlos precisamente en nuestras vidas. En este último tiempo, hermanos, hemos estado hablando sobre temas, acerca de la familia, acerca del matrimonio, del rol del esposo, de la esposa. Hablamos sobre la soltería cristiana, ¿verdad? Y en el último video hablamos sobre el cortejo bíblico. Hermanos, en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre temas referentes a nuestras relaciones en el hogar. Así que para esta ocasión vamos a hablar sobre el rol de los padres. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres sabemos que la palabra de hecho nos da mucha instrucción acerca de este tema y tenemos que ver algo muy importante. Así como Dios diseñó el matrimonio, pues Él también diseñó la paternidad. Así que, hermanos, entendamos el propósito, ¿verdad?, que tiene el ser padres. Debemos entender qué deberes tenemos los que somos padres. Aquí todos los solteros, ustedes obviamente no son padres y hay mucho de hecho que aprender sobre la paternidad porque aun cuando no son padres, pues son hijos. ¿Me explico? Y deben de pensar también que en un futuro Dios les va a permitir tener hijos, ¿verdad? Quizá tienes niños cerca en tu familia y pues tú puedes aportar, ¿verdad?, mucho a sus padres. Entonces, vamos a entender primero que ser padres no es tener un hijo solamente, es mucho más que eso, hermanos. Tener un hijo no lo convierte a uno en padre, de la misma manera que tener un piano no te convierte a ti en un pianista. Nosotros podemos tener un piano en casa y lo puedes usar para muchas cosas que no sean tocarlo. Puedes tomar como un florero, ¿no? Poner ahí muchas cosas encima. Entonces, el pianista, pues es el que sabe tocar el piano, ¿verdad? Pero no el que solamente tiene el piano, ¿me explico? Así que ser padre no es solamente tener un hijo, hermanos. Ser padre no es solamente traer un salario a casa y ya está, ¿no? No, hermanos. Es mucho más que eso. Ser padre y ser madre también es cumplir el propósito de Dios para la paternidad y para la maternidad. Y hacer con nuestros hijos lo que Dios espera que hagamos. ¿Se dan cuenta? Ahora hay personas que dicen, yo tuve un hijo, ¿verdad? Para sentir precisamente la experiencia solamente de ser padre. ¿Se dan cuenta? Para otros el ser padre, de hecho, fue por accidente, ¿verdad? Les llegó el hijo sin esperarlo, les llegó por sorpresa. Otros pueden pensar que tener un hijo es un estorbo en sus vidas, porque ese niño pues representa más dinero, ¿no? Ya no se pueden ir de vacaciones, ya no pueden hacer lo que quieren, hay que comprar tantas cosas. Y miren hermanos, tenemos que darnos cuenta, nuestra cultura en este tiempo, y ya años atrás hermanos, ha estado siendo diseñada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, para que sea una cultura anti-niños. Los niños parecen un estorbo. Nada, de hecho, si te das cuenta, está pensado para los niños. Perdón, aquellos padres que tienen muchos hijos, pues ahora ya hasta se ven mal, ¿no?, en la sociedad. Hoy los hijos no se perciben como lo que son, ¿verdad? Una bendición de Dios. Entonces muchos padres están viendo la manera, de hecho, de pasar el menos tiempo posible con sus hijos. Y eso es triste, hermanos. No pueden esperar el tiempo en que se los cuiden otras personas, ¿verdad? O que otras personas se hagan cargo de ellos, ¿no? O están esperando el tiempo en que ya se casen y se vayan. Hermanos, tener hijos debe de ser para cada uno de nosotros como cristianos algo hermoso, ¿verdad? Porque es una bendición de Dios. Entonces hablemos de hecho de este propósito por el cual Dios nos da hijos.
Tenemos que comprender ese propósito y en primer lugar, Dios nos da hijos, hermanos, para bendecirnos. Los hijos son un regalo de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que los recibe. Leemos en el Salmo 127, el versículo 3 al 5, dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ahora, hermanos, quizás pensemos, bueno, si los hijos son una bendición, ¿verdad? Pero también son mucho trabajo y traen muchas preocupaciones, inquietudes, ¿verdad? Noches sin dormir, accidentes domésticos, muchas visitas al doctor, muchos problemas para llegar al fin de mes. Y sí, hermanos, todo esto es verdad, pero también la paternidad conlleva muchos abrazos, muchas alegrías, muchas sonrisas, muchas caricias. Así que, hermanos, tener hijos es una grandísima bendición de parte de Dios. Y esas bendiciones son las que se ven, ¿verdad? Pero también están las que no se ven, porque también Dios usa a los hijos, hermanos, para transformarnos a nosotros. A través de los hijos crecemos en paciencia, en dominio propio, en esperanza, en generosidad. Y, hermanos, de hecho, Dios utiliza a nuestros hijos como nuestros maestros en muchas ocasiones, sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Todos aquellos que somos padres, si nos analizamos cómo éramos antes de tener hijos, nos vamos a dar cuenta que, hermanos, no somos lo mismo que hace algunos años, ¿verdad? Hemos sido muy transformados a través de nuestros hijos. Hermanos, esta es la única carrera en la que primero ejerces y luego te gradúas. ¿Sí se han dado cuenta? Ejercemos mientras vamos aprendiendo. Así que Dios nos enseña continuamente mientras nosotros enseñamos a nuestros hijos. ¿Se dan cuenta? Y aparentemente, pues, ellos son los que crecen, ¿no? Pero, hermanos, también nosotros crecemos. También nosotros crecemos. Y esa es la bendición. Esa es una bendición para nosotros. Porque mientras tú le enseñas a tu hijo a cómo ser paciente con su hermano, tú mismo estás meditando en qué es la paciencia. Y cuando tú le enseñas a tu hijo a ser generoso, tú mismo reflexionas, ¿verdad? Si estás verdaderamente siendo generoso. Entonces, mientras enseñamos a nuestros hijos, hermanos, Dios nos enseña a nosotros continuamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, otro propósito que Dios tiene al darnos hijos es para que los cuidemos. No para que los cuiden, hermanos, otras personas. Mucho menos para que los abuelos o los tíos los cuiden y los estén criando, ¿verdad? No, Dios nos da hijos, hermanos, para que nosotros los cuidemos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que darnos cuenta de algo importante, hermanos. No son nuestros hijos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Son de Él, son de Dios. ¿Sí? En Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces nuestros hijos, aun cuando nosotros mencionamos de esa manera a nuestros hijos, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que son suyos. Y mientras los estamos cuidando, ¿verdad? Dios nos da muchas instrucciones para cómo hacerlo. Ezequiel 18:4 dice aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, dice, así el alma del Hijo es mía. Entonces, hermanos, yo tengo que tener eso presente en mi vida, y en mi mente y en mi corazón. Los hijos que yo tengo son de Dios y Él me los ha encomendado para poder guiarlos a Él. Hermanos, si nuestros hijos han nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Ellos son los más privilegiados del mundo, porque papá y mamá saben que pertenecen a Dios y que mientras los estamos cuidando, ¿verdad? Lo mejor que podamos, pues Dios estará dándonos precisamente esa dirección. Hermanos, nuestros hijos podrían haber nacido en una familia rica, muy rica, o en una familia de la monarquía, ¿verdad? Pero tenemos que verlo de esta manera.
es algo mucho mejor. Ellos han nacido en una familia cristiana, ¿te das cuenta? Los padres cristianos, hermanos, somos aquellos que sabemos que no podemos hacer con nuestros hijos lo que nos plazca, porque, como lo estoy diciendo ahora mismo, no son nuestros. Los tenemos por un tiempo, ¿verdad? Para cuidarlos, para guiarlos, para criarlos, como dice la palabra. Y si nuestros hijos lo saben, hermanos, ellos también deben saber que la máxima autoridad en casa no somos nosotros, y pongan atención en esto, ¿verdad? Es Dios mismo. Dios es la máxima autoridad en nuestros hogares. Entonces hacemos esto y aquello porque agrada al Señor, ¿se dan cuenta? Corriges esto, ¿por qué? Porque cuando hay situaciones que nuestros hijos hacen que no agradan al Señor, se tienen que corregir. Entonces lo corregimos porque eso no agrada al Señor. Entonces, perdón, no debe de ser el máximo objetivo en la vida de nuestros hijos, hermanos, que ellos nos agraden o que ellos nos impresionen a nosotros. El máximo objetivo de nuestros hijos debe de ser agradar e impresionar a su Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros administradores de muchos de sus bienes, hermanos. Y un día estaremos frente a Él y Él nos preguntará qué hemos hecho con lo que Él nos dio. Hermano, ¿qué has hecho con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu salud? Y en este tema que estamos viendo, hermanos, de tanta importancia, tienes que preguntarte qué has hecho con tus hijos. Porque, hermano, todo le pertenece a Él. ¿Te das cuenta? Ahora, otro propósito de Dios, hermanos, al darnos a nuestros hijos, es para que ellos aprendan obediencia. Esto es básico en la vida de nosotros como cristianos, hermanos. Si un hijo no aprende obediencia en casa, no la va a practicar, hermanos, en otro lado. Eso escríbelo y tenlo por seguro. El niño o los niños necesitan aprender de sus padres, que somos la autoridad que Dios ha puesto para ellos, ¿verdad? Deben aprender obediencia. Ellos deben aprender dónde están los límites, porque si un niño no tiene límites, hará literalmente todo lo que quiera, todo lo que le plazca. Hermanos, recordemos que los niños son pequeños pecadores, tan tiernos y tan amorosos, ¿verdad? Pero tenemos que recordar eso. Ellos siguen su corazón pecaminoso para hacer el mal. Y somos nosotros los padres quienes estamos ahí para decirles no, ¿verdad? Esto no, porque es pecado. Y eso no agrada a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces un padre, hermanos, no puede bajar la guardia, porque de hecho los hijos siempre van a intentar traspasar los límites. Y los padres, hermanos, necesitamos ser muy constantes y muy conscientes de esto. Ahora, otro propósito por el cual Dios nos da hijos es para fortalecer precisamente también la unidad matrimonial. En un matrimonio, hermanos, podrán presentarse desacuerdos en cuanto al tema de los hijos. Uno querrá educarlos de una manera, otro va a pensar completamente diferente. Y aquí entonces necesitamos definir si como matrimonios tenemos un mismo pensamiento de cómo educar y criar a los hijos. Y si lo vemos como algo importante, ¿verdad? O si no lo vemos importante. O simplemente también puede haber padres que solamente van improvisando, ¿se dan cuenta? Entonces, el punto es que antes de tener hijos, hermanos, todos tenemos muchas ideas, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, puede ser que nos confundimos. Entonces debemos buscar guía precisamente en este tema. Y la guía más exacta y fidedigna es la palabra de Dios. Ahí vamos a aprender cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Y de hecho, hermanos, como matrimonio, como familia, el educar a los hijos se puede volver, de hecho, una verdadera fuente de conflicto en el matrimonio si no se busca precisamente la dirección de Dios. Hermanos, al educar a nuestros hijos,
¿verdad? Si nosotros como matrimonio tenemos un mismo pensamiento, si caminamos en una misma dirección, nuestro matrimonio va a experimentar cada vez una mayor unidad. ¿Se dan cuenta? Y si se logra esa unidad, hermanos, nuestros hijos lograrán también mirar en esa dirección. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál dirección? Pues, hermanos, hacia el Señor Jesucristo. Es hacia Él, hacia quien nosotros como padres debemos apuntar. Y aquí es importante que lo podamos comprender. No es el pensamiento del papá, no es el pensamiento de mamá, sino es lo que Cristo dice. ¿Verdad? Y si no tenemos a la palabra de Dios, como lo estaba diciendo hace un momento, como guía, o como una brújula, ¿no?, para educar a nuestros hijos, pues, hermanos, vamos a encontrarnos con muchas filosofías que este mundo ofrece, y vamos a empezar a escuchar esas filosofías que nos dicen en muchas ocasiones, bueno, tú tienes que hacer que tu hijo se sienta bien, ¿te das cuenta? Tú tienes que hacer que se sienta seguro de sí mismo. Tú tienes que ver que tenga una buena imagen de sí mismo. Tú tienes que ver que se sienta realizado. Y miren, hermanos, todo eso suena muy bonito, pero todo eso es absolutamente egocéntrico. Y ese niño o ese hijo va a terminar viviendo para sí mismo y para sentirse bien consigo mismo toda su vida. ¿Te das cuenta? Ahora, si has terminado tu labor como padre o madre, ¿verdad? Y lo que has conseguido es un hijo que está contento consigo mismo, que está súper enamorado de él, pues, hermano, qué pena tan grande, ¿verdad? Porque lo que hemos de aspirar es que miren a Cristo, ¿te das cuenta? Lo que debemos aspirar es que quieran agradar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, hermanos, debemos inculcar a nuestros hijos que no hay cosa más grande en este mundo que amar a Dios por sobre todas las cosas y luego al prójimo, ¿verdad? Porque, de hecho, cuando ellos están amando al prójimo, están agradando a Dios, ¿se dan cuenta? Pues esa es la verdadera meta del matrimonio cristiano, hermanos, el levantar hombres y mujeres que amen a Dios por encima de todas las cosas, hombres y mujeres que aman al prójimo como a sí mismos. Así que, hermanos, es vital que como padres tengamos una misma brújula, que tengamos un mismo propósito, que podamos tener la palabra de Dios como guía en la educación de nuestros hijos. Eso es básico y es muy importante. Esto va a producir, hermanos, una gran unidad en tu matrimonio. Ahora, otro propósito de Dios al darnos hijos, hermanos, es para prepararlos para la vida, prepararlos para la casa, ¿verdad? El hogar, hermanos, es una escuela para formar hombres y mujeres, hombres y mujeres que luego saldrán y se van a valer por sí mismos, ¿sí? El ser humano, cuando nace, es lo más indefenso del mundo. Un bebé es indefenso, no sabe hablar, no sabe andar, no sabe ni dormirse, ¿no? Hay que enseñarle, porque literalmente no sabe nada. Ahora, Dios creó a la familia para que ese recién nacido, hermano, sea enseñado ¿a qué? A valerse por sí mismo. Por eso Dios exhorta a los hijos a escuchar la instrucción de los padres, ¿verdad? En Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Así que la meta de los padres, hermanos, es enseñar, es entrenar a nuestros hijos para que un día ellos puedan valerse por sí mismos y para que sean personas de integridad en este mundo, ¿se dan cuenta? Mientras los hijos crecen, hermanos, y van experimentando esos grandes cambios en sus vidas, nosotros como padres, hermanos, tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de enderezarles, ¿verdad? De tener un impacto en sus vidas, ¿se dan cuenta? Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Esa es la tarea, ese es el llamado que tenemos, hermanos. Ahora, este proceso de ser padres es muy rápido, hermanos, es muy rápido. Son muy pocos años los que podemos tener, de hecho, ese impacto en la vida de nuestros hijos. Luego, hermanos,
No hay manera, ¿verdad?, que nosotros como padres tenemos para enderezarlos. Ahora sabemos que el Señor lo puede todo, ¿verdad? Pero al final de cuentas ya está más allá de nuestra capacidad humana. Y en muchas ocasiones solamente a muchas personas, a muchos padres les queda quedarse descansando en el Señor y esperando que Dios en el tiempo y en el momento que Él lo determine en su soberanía pueda llegar al corazón de nuestros hijos para que sean enderezados. Es como aquellos árboles, ¿no? Que para que crezcan hay que atarles un palito para que crezcan derechitos. Y si no hacemos eso y se les deja crecer así, pues va a crecer ese arbolito como quiere. Entonces así son los hijos, hermanos. Cuando no se les endereza, ¿verdad? Crecen como pueden y como quieren. De hecho, muchos de ellos crecen verdaderamente o completamente torcidos. Ahora, todos pensamos alguna vez en qué dejaremos, ¿verdad?, a nuestros hijos. Unos podrán esforzarse en dejarles propiedades. Otros padres tal vez se van a esforzar en dejarles una cuenta bancaria. Pero, ¿saben, hermanos? ¿Saben cuál es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos? Un carácter que agrada a Dios. ¿Se dan cuenta? Si nuestros hijos crecen en paciencia, piensen esto, hermanos, si crecen en respeto, si crecen en amor, si crecen en dominio propio, si crecen en misericordia hacia los demás, si crecen en perdón, en humildad, en diligencia, en sabiduría, hermanos, esa es la más grande herencia que podemos dejarles. No es el dinero, hermanos. Y es el momento precisamente cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando se les puede dirigir, ¿se dan cuenta? Hermanos, nosotros los creyentes no estamos en este planeta para ser felices. Tienes que cambiar ese pensamiento. No estamos en este planeta, Dios no nos puso aquí para sentirnos realizados. No estamos aquí para hacer mucho dinero. Hemos entendido equivocadamente las prioridades. No estamos aquí, hermanos, para disfrutar la vida. Y escucha bien, Dios nos puso aquí en esta tierra para agradarle a Él, ¿verdad? Para agradar a Dios, porque el día que estemos ante Él, nuestro gran juez, Él no nos va a preguntar, hermanos, ¿cuánto dinero hiciste? ¿Verdad? Él no nos va a preguntar cuántas propiedades pudiste adquirir. No, hermanos. Él nos va a preguntar qué hiciste, qué hicimos con nuestra vida para agradarle a Él. Dios nos da hijos, hermanos, para prepararlos para la vida. Es en el hogar donde nuestros hijos aprenden la vida cristiana o una vida mundana completamente. Es ahí en nuestro hogar. Cuando se enfrentan a las relaciones con sus padres, ¿verdad?, con sus hermanos, ellos van a aprender a honrar a Dios ahí en el hogar. Hermanos, es en casa donde más nos queremos, ¿verdad? Y por eso es en casa donde más nos ofendemos también. Porque la ofensa del extraño, pues poco importa, ¿verdad? Pero la ofensa del que te ama y al que tú amas, hermanos, esa ofensa hiere. Es en casa donde nos ofendemos, es en casa donde los hijos aprenden a pedir perdón y aprenden a perdonar también. ¿Se dan cuenta? Aprenden a dar el perdón. Y aquellos padres que somos creyentes, se lo podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo? Hermanos, haciéndolo nosotros primero. Si ellos ofenden al hijo, pues como padres, en primer lugar, debemos tragarnos el orgullo, ¿verdad? Y debemos aprender y debemos pedirles perdón. Porque ese es el mayor ejemplo para nuestros hijos. Ese es el mayor ejemplo que ellos pueden ver. Pero si prevalece tu orgullo, ¿verdad? Hermano, literalmente pones el futuro de tus hijos en riesgo. Entonces en casa también aprendemos paciencia.
Es ahí donde nos soportamos unos a otros, ¿verdad? Que es lo que Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros, sean misericordiosos, dice, perdonándose unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Es en casa, hermanos, donde aprendemos que la ofensa que le hicimos a Cristo es la más grande de todas las ofensas. Y si Él nos perdonó esa gran ofensa, entonces nosotros podemos perdonar las pequeñas ofensas los unos de los otros. ¿Se dan cuenta? Hermanos, los niños conforme crecen, ¿verdad? Con ellos también va creciendo el orgullo. Los que hemos tenido niños pequeños sabemos esto, de hecho. Cuando un niño comienza a caminar, se quiere comer el mundo, literalmente, ¿verdad? Y cuando comienza a hablar, comienzan las demandas, comienzan los reproches, ¿verdad? Y a lo largo de su vida, pues va teniendo brotes de orgullo también. Cada vez que va teniendo logros, en ocasiones, bueno, se va alimentando más su orgullo, ¿verdad? Entonces no es de extrañar, hermanos, que cuando somos adultos, pues también nos crece el orgullo, ¿verdad? Tenemos un orgullo muy grande. ¿Es así? Porque cada vez pensamos que no necesitamos a nadie, ¿se dan cuenta? Nos volvemos, de hecho, autosuficientes. Nos volvemos independientes, hasta pensamos independientes hasta de Dios, independientes de sus principios. Muchas veces, hermanos, somos como ese hijo pródigo que tiene que llegar a tal punto de no poder ni comer de la comida de los cerdos para pensar en que necesita a su padre, ¿verdad? Y así vemos, de hecho, en ocasiones a nuestros hijos, con el orgullo a tope, diciendo, yo sé lo que hago, no te metas con mi vida, ¿verdad? Y nosotros lo observamos muchas veces y sabemos que se va a tener que caer para reconocer que necesita de hecho la dirección de sus padres. ¿Se dan cuenta? Así es Dios con nosotros, hermanos. Él nos instruye, Él nos enseña, pero cuando somos necios nos deja caer para que reconozcamos que necesitamos depender de Él también. Entonces, hermanos, el hogar es donde los hijos aprenden también que son pecadores. Ellos tienen que aprender que necesitan ir al Padre para encontrar perdón, ¿verdad? Para encontrar ayuda, para seguir agradándole. Es ahí en el hogar donde ellos aprenden que no lo pueden todo, hermanos. ¿Verdad? Que no pueden ellos solos, de hecho. Que sin Dios no son nada. Es ahí en el hogar donde nuestros hijos aprenden que engañoso es el corazón más que todas las cosas, como dice Jeremías 17:9, ¿verdad? Es ahí donde aprenden que todo lo que hace y todo lo que dice proviene precisamente del corazón, como dice Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es ahí, hermanos, donde nuestros hijos aprenden. Y que ese corazón, de hecho, ellos deben aprender que necesita ser transformado por Dios y que solamente Dios puede cambiar ese corazón. ¿Se dan cuenta? Ahora, hermanos, otro propósito que Dios tiene al darnos hijos, y este es muy importante, es para protegerlos, para protegerlos. Nuestra sociedad, hermanos, alardea de proteger a los desvalidos. ¿Se han dado cuenta? Hay que proteger a los ancianos, hay que proteger a los enfermos, hay que proteger a los animales que están en vía de extinción, ¿verdad? Pero al mismo tiempo esta sociedad mata a los niños antes de nacer, ¿se dan cuenta? Entonces, hermanos, si un niño es lo más desvalido que existe, ¿verdad? Y cuando viene a este mundo, lo menos que se espera es que los que están para protegerlo, pues acaben con él, ¿verdad? Esto es terrible. El aborto, de hecho, es lo más antinatural a los propósitos de Dios. Hermanos, el mundo ya tiene suficientes peligros para que encima, ¿verdad?, sus padres, los padres de esos niños, se pongan de acuerdo en hacerle daño. ¿Se dan cuenta? Hermanos,
los padres estamos para proteger a nuestros hijos de los muchos peligros de este mundo. Los padres pueden, ¿verdad? Y deben prohibir ciertas cosas a sus hijos, aunque ellos se enfaden, porque Dios nos puso precisamente para protegerles. Estamos ahí para guardarlos de ciertos hábitos, estamos ahí para guardarlos de ciertas influencias, para guardarles de ciertas amistades, de ciertos sitios, ¿verdad? Y ellos, mira hermanos, seguramente se van a enfadar. Y ellos te van a decir cosas como, es que los papás de mis amigos sí los dejan hacer esas cosas, ¿verdad? Tal vez tú estás atravesando ahora mismo este tipo de situaciones. Pero tú debes de hacérselos ver y decirles, bueno, sí, pero esos padres no necesariamente son mejores padres, ¿verdad? Porque les dejen hacer todo. Hermanos, nosotros como padres tenemos el llamado de parte de Dios de proteger a nuestros hijos. Y una de las mejores maneras de hacer esto, hermanos, es en primer lugar orando por ellos, orar por nuestros hijos. Tienes que orar que el Señor les guarde, tienes que orar y sobre todo con tu cónyuge, con tu esposa, ¿verdad? Tienes que orar para que Dios les separe del mal, que Dios los conserve para Él en medio de las muchas cosas de las que en ocasiones nosotros no podemos protegerles. ¿Se dan cuenta? Pero esa es, en primer lugar, es la forma más contundente en que nosotros podemos, hermanos, protegerles, es a través de nuestra oración. Y si tú no estás orando con tu esposa por tus hijos, hermano, quiero decirte que estás cometiendo un grave error. Y tú vas a cosechar y vas a tener consecuencias muy dolorosas en tu vida. Así que si no lo habías visto de esta manera tan importante, considéralo, analízalo y por favor empieza a orar por tus hijos. Empieza a orar por ellos. Por otro propósito por el cual Dios nos da hijos, hermanos, es para cumplir también la gran comisión. Dios en primer lugar, hermanos, nos llama a discipular a nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, ¿verdad? Son los primeros discípulos que tenemos. Son los primeros que han de creer, ¿verdad? Son los primeros que se han de entregar a Cristo, ¿te das cuenta? Son los primeros discípulos que tenemos en casa, hermanos. Entonces oremos porque Dios nos dé precisamente esa oportunidad de hablar de nuestra fe con personas, ¿verdad?, que no le conocen. Y tenemos tantas oportunidades, de hecho, cada día para hablar del Evangelio, pero principalmente, hermanos, en nuestra casa, que podamos hablar a nuestros hijos. Hermanos, quiera Dios que como nosotros les enseñamos ahora en casa, ¿verdad?, que les estamos enseñando de Dios a nuestros hijos, quiera el Señor que el día de mañana ellos también enseñen a sus hijos. Que ellos puedan enseñar a sus hijos a caminar en los caminos del Señor. Que Dios nos dé su gracia y la oportunidad para ver que ellos vivan una vida cristiana, una vida de una comunión personal con Dios. Y no porque nosotros somos cristianos, sino porque ellos, hermanos, puedan vivir la fe de una manera personal, porque tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Hermanos, no hay propósito más grande que este. Por favor, ¿verdad? Atendamos al llamado del Señor. No hay un propósito más grande que este. Que nuestros hijos un día sean hijos de Dios. Que vayan al Padre, ¿verdad?, y el Padre les reciba. Hermanos, toda instrucción, toda enseñanza, toda reprensión debe ir dirigida a que nuestros hijos vayan a los brazos del Padre Celestial. Todo cambio verdadero en sus corazones, hermanos, se debe buscar para que Dios sea glorificado. ¿Se dan cuenta? Y, hermanos, seguramente nos preguntaremos, ¿verdad?, en muchas ocasiones, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Verdad? Para que estos propósitos se logren. Seguramente vamos a tener muchas veces estas preguntas. Bueno, pues vamos a ver a continuación de una manera rápida 10 maneras prácticas de ser padre. Si tú te has hecho estas preguntas, ¿qué me toca hacer a mí para que estos propósitos se logren?
Bueno, aquí voy a mencionar rápidamente estas 10 maneras prácticas. En primer lugar, seamos padres con igualdad. Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿verdad? Este pasaje se refiere, hermanos, no solamente al varón, ¿verdad? Sino también se refiere al padre y a la madre. Nuestros hijos, hermanos, deben honrar y obedecer a ambos de la misma manera, ¿se dan cuenta? Si los hijos perciben que uno manda más que otro, ¿qué va a suceder? Bueno, el hijo va a decir, bueno, yo no le hago caso a mi mamá, ¿verdad? No te voy a hacer caso de lo que tú me dices y voy a esperar a lo que me diga mi papá, o viceversa. Hermanos, eso desautoriza a uno de los padres. Eso lo desarma completamente. Los hijos deben de obedecer a ambos, deben de obedecerlos a los dos. Ni el papá ni la mamá se deben desacreditar frente a los hijos, ni se deben de contradecir delante de los hijos. Si el papá dice algo, la mamá debe de decir, si tu papá dijo algo así, ¿verdad? Si tu papá dijo algo, así es, perdón. Y viceversa, hermanos. Si no estamos de acuerdo con nuestro cónyuge, entonces lo hablamos aparte. Pero no debemos desacreditarnos el uno al otro delante de los hijos, hermanos. ¿Verdad? No es, de hecho, uno más que el otro. Entonces el mandamiento es honrar y obedecer a padre y madre, ¿sí? Luego la segunda manera, hermanos, seamos padres con compromiso. Efesios 6:4 dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora ponga atención en esto, hermanos. Aquí debemos hacer el enfoque, ¿verdad?, en el compromiso que nos muestra la palabra precisamente de criar en disciplina e instrucción del Señor, ¿verdad?, a nuestros hijos. Cuando nosotros no lo hacemos, hermanos, los provocamos a ira. Miren, hermanos, es muy fácil delegar esa responsabilidad a alguien más. Y este es el punto que debemos comprender. Se nos hace muy fácil delegar la responsabilidad de criar, ¿verdad?, a alguien más. Así que, padres, papás, ¿verdad?, muchas veces cuando no se hacen cargo de sus hijos y los dejan crecer como pueden, les dejan crecer sin ayudarles a enderezarse, sin darles instrucción, es ahí cuando nos convertimos precisamente en padres que provocamos a nuestros hijos a ira. Padres que no están con sus hijos criándolos y dedicándoles el tiempo necesario. Eso provoca enojo en ellos, hermanos, ¿verdad? Padres, y aquí estoy hablando del varón, papás que dejan toda la carga de criar y de formar a los hijos a la mamá. Y lo hacen de esa manera sin involucrarse. Hermanos, varones, eso provoca a tus hijos a ira. ¿Te das cuenta? Nosotros como hombres, como papás, debemos estar ahí firmes, constantes. Debemos estar ahí formando, educando. Hermanos, Dios espera el compromiso de ambos padres en esa instrucción, en esa educación, en la amonestación. Entonces debemos de ser padres con compromiso. ¿Se dan cuenta? Luego la tercera manera, hermanos, seamos padres que no provocan a ira. Y esto no significa que nunca vamos a hacer enojar a nuestros hijos y que por eso no podemos decirles nada, de hecho, ¿verdad? No les puedes decir nada que les moleste para nunca caerles mal. No, imagínense si así fuera. Crearíamos personas egoístas y desobedientes porque entonces no les podríamos disciplinar o regañar, ¿verdad? Y pobres de nosotros si no pudiéramos hacer esto, ¿verdad? Es que no podemos disgustarles. No, hermanos. Esto significa que no debemos exasperar o no debemos incitar a nuestros hijos para que queden resentidos con nosotros. Pablo habla a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 21, y dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esto es, para que no se desanimen, pues.
para que no se queden frustrados o que no se queden decaídos o desmotivados o resentidos, ¿no? O pesimistas, que no decaiga su ánimo, ¿verdad? Hermanos, al contrario, los padres debemos animarles, debemos alentarles, debemos estimularlos, ayudarlos para que sigan adelante, a pesar de sus tropiezos y de sus caídas. Ahora, hermanos, hay muchas formas en que los padres podemos desalentarles, podemos provocarles a ira. Por ejemplo, cuando esperamos de ellos demasiado, ¿no? Estamos esperando demasiado de ellos, más, en muchas ocasiones más de lo que pueden dar. Y a veces los padres, hermanos, pueden someter a los hijos en una presión tan intensa porque esos padres esperan de esos hijos que hagan mucho, ¿verdad? Y que lo hagan bien aparte, ¿no? Ocupamos muchas veces sus agendas y les exigimos en sus calificaciones, ¿no? Les exigimos estándares muy elevados. Les llevamos a clases de esto, a clases del otro, y en casa no tenemos 10 mandamientos, hermanos, ¿verdad? Tenemos 10,000 mandamientos, ¿se dan cuenta? Entonces el niño termina no sabiendo qué hacer, ¿verdad? Y qué no hacer. Y esto lo frustra, esto lo deprime, porque somos padres demasiado estrictos que ponen demasiadas normas. Entonces los hijos terminan desanimados porque no alcanzan a cumplir las expectativas de los padres. Para ellos, pues nunca es suficiente, siempre están presionando para que los hijos hagan más y más, y cada vez más y más y más, ¿verdad? Y si debemos poner normas a nuestros hijos, ¿verdad? Pero, hermanos, si lo vamos a hacer, debe de ser en un contexto donde ellos puedan ser criados de manera estable, ¿se dan cuenta? Si apretamos demasiado, ellos van a terminar sofocados y lo que van a buscar será huir de tu casa. Pero si les dejamos sin normas, por otro lado, ¿verdad? Van a terminar cayendo en la pereza. Entonces, hermanos, necesitamos un equilibrio. Que no todos sean responsabilidades, ¿verdad? Sino que también como padres podamos ser también flexibles. No caer, de hecho, en ser tan rígidos, ¿no? Todo el tiempo, pero que podamos también mostrarles afecto, podamos mostrarles cariño, podamos divertirnos con ellos, podamos jugar con ellos, que podamos escribirles de tiempo en tiempo una nota, ¿verdad? Y en ocasiones darles reconocimiento por las cosas que ellos hacen, que les podamos escuchar también, que podamos respetar, de hecho, también sus palabras, y luego, cuando tengamos que corregirles, ellos van a entender que es por amor, ¿verdad? Y porque nos preocupamos por ellos. Entonces debemos de tratar a nuestros hijos, hermanos, con respeto, debemos siempre como padres buscar el hablarles bien, hablarles con dignidad. Hay palabras que son inaceptables en muchas ocasiones de un padre hacia sus hijos. Hay palabras que son inaceptables, hermanos, que no podemos estárselas diciendo, ¿verdad? A veces no medimos el impacto que tienen esas palabras. Cuando tú le dices, eres un tonto, eres un inútil, eres un cabeza hueca, etc. Bueno, hermanos, dentro de 20 años, tus hijos, escríbelo, van a recordar esas palabras. Hermanos, debemos de tratarles como un regalo de Dios que valoramos, ¿sí? Nunca te burles de ellos, no te burles de tus hijos, no los trates como un criado. Tráeme esto, tráeme aquello, y tú estás ahí con la excusa de que estás cansado, ¿no? Por el trabajo, entonces llegas y a ver, tráeme mis chanclas y tráeme un vaso de agua. Tantas cosas que hacemos. No trates a tus hijos como criados, hermanos, ¿verdad? No les hagas bromas pesadas que les avergüencen. No bromees con ellos al grado que hasta lloren, ¿no? No abuses de él. ¿Me explico? Hermano, enséñale obediencia, pero siempre con respeto, ¿sí? Ahora, la cuarta manera, hermanos, es que seamos padres que no tenemos favoritos, que no hay favoritismo, hermano. Tenemos ejemplos
bíblicos, ¿verdad? A montones. Vemos ahí la vida de Isaac y Rebeca con sus dos hijos, Esaú y Jacob. Y luego Jacob comete el mismo error con José. Hermanos, todo esto provoca ira en los hermanos, ¿verdad? Al grado que a José lo querían matar. Entonces, papás, por favor no hagamos favoritismos. No estés prefiriendo a uno o a otro. No le des mejores regalos a uno que al otro. No halagues a uno más que al otro. A veces cometemos el error de ignorar a los otros porque, bueno, este tiene un problema físico, porque es hombre y no es mujer, o al revés, ¿no? Es porque es mujer y no es hombre, etc. O porque este es el más pequeño y es el más necesitado, ¿verdad? ¿Y los demás, hermanos? ¿Qué pasó con los demás? ¿Te das cuenta? Debemos dedicarles el mismo cariño, la misma atención, el mismo tiempo. Hermanos, no tengamos favoritismos. No seas tú el que propicia estas situaciones. En quinto lugar, la quinta manera, hermanos, seamos padres que predicamos con el ejemplo. Cuando se desalientan los hijos, ¿verdad? En muchas ocasiones es porque ven a los padres que no hacen lo que dicen que van a hacer. No hacen lo que predican. Les prohíben comer chocolate, pero cuando entran a la cocina te encuentran con la boca llena, ¿no? Y te preguntan, ¿qué estás comiendo? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, yo también puedo. Y si tú les dices, no, tú no, te van a preguntar por qué, ¿verdad? O les dices luego, no griten en casa, pero nosotros como padres sí gritamos en casa, ¿no? Entonces, hermanos, los hijos se desalientan porque ven injusticia. ¿Verdad? Les dices que lean la Biblia, pero tu Biblia está en el buró de tu cuarto, ¿verdad? Y está ahí ya acumulando polvo, ¿no? en la portada. Les enseñas todas las virtudes que deben de tener, pero en ti no las ven. ¿Te das cuenta? Entonces los hijos se terminan sublevando porque acaban viendo tu hipocresía y no aceptan, pues, no aceptan más lo que dices. ¿Te das cuenta? La sexta manera, hermanos, seamos padres que permitimos la imperfección. Es importante esto también. Nuestros hijos se van a equivocar. Hermanos, son pequeños, son inmaduros, ¿verdad? Claro, debemos aplicar castigo cuando es obvio, ¿verdad? Que ha habido maldad, que ha habido desobediencia, ¿no? Deliberada. Pero no cuando se equivocan sin saber que eso está mal, hermanos. Si es la primera vez que lo hace, no lo disciplines, explícale y enséñale que eso está mal. Y si lo continúa haciendo, entonces ahora sí disciplínale. Y cuando le disciplines, hermano, sé cariñoso después. Debes entender cómo se siente de haberse equivocado. No lo aplastes, ¿no? Hermanos, el hogar es el lugar donde los hijos pueden crecer sabiendo que se pueden equivocar. Es ahí en tu casa. Y ellos pueden saber que se pueden equivocar y que van a seguir siendo amados y van a seguir siendo respetados, aunque se equivocan. Entonces nuestros hijos deben de saber que en casa pueden preguntar todo sin temor a la burla, que pueden preguntar todo sin temor a que sus padres se enojen, ¿no? Y le digan, eso no se pregunta, ¿no? Entonces, hermanos, demos lugar a la imperfección en nuestro hogar. Reconozcamos delante de ellos, nuestra imperfección. ¿Te das cuenta? Si tú ofendes o si ofendemos, hermanos, pidamos perdón. Que ellos vean que equivocarse es de humanos y que hay perdón y que hay aceptación cuando nos equivocamos. ¿Te das cuenta? En el séptimo lugar, hermanos, seamos padres que expresan claramente su voluntad. Hermanos, comuniquémonos con nuestros hijos. Dios muestra a su pueblo lo que espera de ellos, ¿verdad? Dios no tiene a su pueblo en ascuas. Entonces, nosotros, hermanos, de hecho, por eso somos una iglesia feliz, somos un pueblo feliz, porque Dios se ha comunicado con nosotros y se sigue comunicando, ¿verdad? Y estamos felices sin temor de estar haciendo algo mal. Entonces, eso es lo que debemos expresar a nuestros hijos. Una dirección correcta y clara.
Debemos de comunicarles qué esperamos de ellos para no provocarles temor e inseguridad. ¿Se dan cuenta? Que ellos sepan lo que sus padres esperan. Y eso les va a ayudar a estar enfocados. Hermanos, nuestros hijos, de hecho, en algunas ocasiones ellos desean agradar a sus papás también, pero muchas veces no saben cómo hacerlo, porque los papás no le dicen, ¿verdad? Solo esperan que por adivinación ellos respondan correctamente, ¿verdad? Y en muchas ocasiones los padres no le dicen claramente qué es lo que están esperando. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Hermanos, Dios nos hubiera podido haber escrito la Biblia de una manera incomprensible para nosotros, ¿verdad? Y eso no nos serviría de nada. Pero, hermanos, Dios escribió la Biblia o nos escribe de una manera en que podamos comprender, ¿se dan cuenta? Entonces, de la misma manera, nosotros si no le hablamos claro a nuestros hijos, eso va a provocar frustración en ellos, porque ellos van a terminar sin poder adivinar lo que los padres esperan. Y luego, ¿no?, se enteran de lo que se esperaba de ellos y pues se desaniman. Y mucho más, ¿no?, si se les reclama o si se les critica. Entonces, padres, tienes que saber esto: de nuestros hijos no va a salir siempre un buen comportamiento. De ellos no va a salir un buen trato hacia nosotros. No va a salir una buena actitud hacia nosotros. Ellos necesitan ser enseñados, necesitan ser instruidos, necesitan ser dirigidos para saber cómo hacerlo. Y aun cuando para ti parezca obvio, hermano, no lo es para ellos. Ellos necesitan tu dirección. En octavo lugar, hermanos, seamos padres que dan tiempo. Si como padres nuestra vida está centrada solamente en nosotros mismos, hermanos, si estás pensando en muchas ocasiones cómo zafarte de ellos para entretenerte en tus hobbies, ¿no?, para ir a tu entretenimiento, ¿no? Hermanos, si cuando tus hijos están cerca de ti no tienes tiempo, tienes que detenerte de esto. Hermanos, debemos tener ojos y oídos para ellos. Que ellos tengan la libertad de acercarse para hablar, para ser aconsejados, porque saben que tú les vas a dar el tiempo. Cuando nuestros hijos son pequeños, hermanos, es el tiempo precisamente de construir esa cercanía y esa confianza con ellos. Porque después, hermanos, ellos van a querer ir con sus amigos y ya no van a tener tiempo para nosotros. Es ahora el tiempo de construir esa cercanía con ellos. ¿Te das cuenta? En noveno lugar, hermanos, seamos padres que disciplinamos a nuestros hijos también. Esta disciplina implica enseñarles todas las verdades de la palabra de Dios. Hermanos, todo lo que necesitan para enfrentar la vida, todo lo que Dios dice, ¿verdad?, sobre las amistades, sobre el dinero, sobre las emociones, sobre cómo vestimos, sobre cómo orar, todo en la vida, hermanos. Y esta disciplina es también para corregir, ¿verdad? Corregir lo que no está acorde a la palabra de Dios. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección alejará de él. Hermanos, el castigo físico no es para destruir a los hijos, es para su bien. Desde que un niño tiene la conciencia de que sus padres están expresando algo que quieren que haga y él no lo hace, eso es rebeldía, hermanos. Los papás tenemos la responsabilidad de entrenar a estos pequeños pecadores, ¿verdad?, para que crezcan en los caminos del Señor y puedan agradarlo a Él. Entonces estamos para enseñarles a temer al Señor y para obedecerle a través precisamente de la corrección. Una corrección firme y amorosa, hermanos. Los papás tenemos el reto de enseñarles a hacer el bien a nuestros hijos, a corregir lo que viene ya torcido en ellos, ¿verdad? Entonces, como papás enseñamos lo que es bueno constantemente, y constantemente también debemos arrancar lo que no es bueno en el corazón de nuestros hijos. Y debemos de hacerlo en la amonestación del Señor. ¿Te has preguntado en ocasiones cómo nos corrige el Señor? Él lo hace con amor, ¿verdad? Hebreos 12:5 dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo o recibe por hijo.
Hermanos, los hijos que no son disciplinados entienden que sus padres no se preocupan por ellos. Si tus hijos no son disciplinados, ellos lo que van a entender a la larga es que tú no te preocupas por ellos, que tú no los amas. Entonces no seamos padres despreocupados. Hermanos, disciplinemos a nuestros hijos. Enseñémosle todo, ¿verdad? Y corrijámosle pues en todo. Y la última manera, hermanos, es que debemos ser padres constantes, ¿sí? Muchas veces nuestros hijos van a repetir malas conductas. Hermanos, y no podemos relajarnos. A veces cuando estamos cansados, ¿verdad? Es cuando ellos se portan mal y honestamente nos da pereza levantarnos, ¿verdad? No queremos hacer lo que la palabra dice. Hermanos, si no somos constantes, ellos van a recibir ese mensaje también, ¿verdad? Ellos van a recibir el mensaje de que esto está mal a veces, ¿verdad? No siempre. Y si decimos que vamos a hacer algo, hermanos, debemos hacerlo también. Ellos te pueden decir, papá, es que tú dijiste que íbamos a hacer esto, ¿no? Y si tú lo dices, hermano, entonces hazlo. Que ellos valoren la palabra de sus padres. Seamos un ejemplo para nuestros hijos de perdón, un ejemplo de amor, de paciencia, de bondad, de constancia, ¿verdad? Hermanos, padres, papás, varones, la palabra nos llama a criar a nuestros hijos. La palabra nos llama a enseñarles todo el consejo de Dios. Pero existen papás que dicen, yo no tengo que enseñarle nada a mis hijos. Ellos ya cuando sean grandes, que escojan por sí mismos. No, hermanos, no erremos en nuestra responsabilidad. Imagínate por un momento que te regalan 3 cachorros de leones, ¿no? Y que te dijeran, oye, tienes que enseñarles a respetarte porque si no, cuando sean grandes, te van a comer. Y tú les respondes, bueno, yo no les voy a enseñar nada. Ellos cuando sean mayores van a escoger por sí mismos. Bueno, pensaríamos que esa persona es una persona necia, ¿eh? Bueno, hermanos, pues igual es con nuestros hijos. Ellos desde pequeños tienen la inercia de hacer lo malo. Y somos nosotros los padres quienes hemos de criarlos, hemos de corregirles, hemos de guiarlos, hemos de enseñarlos. Si nuestros hijos crecen libremente, hermanos, crecen como leones salvajes. Hermanos, si somos padres, somos primeros y últimos responsables de la educación de nuestros hijos. No le des esa responsabilidad a alguien más. Hemos de criar a nuestros hijos las 24 horas del día, sin delegarle a otras personas nuestra responsabilidad para que crezcan bien, ¿verdad? Ese es un tema muy extenso, no podríamos hablar de todo en este tiempo, pero hermanos, seamos padres que nos interesamos en la crianza de nuestros hijos. De hecho, en nuestra iglesia Plenitud de Vida tenemos el curso de escuela para padres periódicamente, ¿verdad? Y ahí se tratan todos los temas de manera profunda y práctica para que los papás tengamos bases bíblicas sólidas para la crianza de nuestros hijos. Así que, hermanos, mientras más nos involucramos en la vida de nuestros hijos, más estaremos cumpliendo la encomienda que Dios nos entregó. La disciplina, la corrección, la instrucción se van a ir terminando a medida que los hijos crecen. Pero lo que queda al final es la relación con nuestros hijos, ¿se dan cuenta? Una relación que debimos haber cultivado toda la vida, una comunicación con ellos, un amor por ellos. Así que cada vez que el padre y la madre son menos una autoridad para sus hijos y cada vez que son más una influencia para ellos, ¿verdad? Es porque se cultivó correctamente esa relación. Pero cuando tú no te involucraste en sus vidas, cuando ellos vieron un mal ejemplo en ti, cuando no cultivaste esa relación, pues tristemente los hijos ya se van, ¿verdad? Y ya no desean ni buscan más tu influencia porque probablemente perdiste su respeto y perdiste su admiración. ¿Te das cuenta? Pero hermanos, es tiempo de cultivar esa relación con nuestros hijos. Queremos hijos que crezcan en el amor del Señor. Queremos hijos que crezcan en obediencia a la palabra, que quieran más
y más agradar al Señor Jesucristo. Que así como les instruimos en el Señor, ellos estén también en el Señor, ¿verdad? Entonces, oremos, hermanos, para que nuestros hijos precisamente sean cristianos, no solamente cristianos de boca, ni cristianos de nombre, sino auténticos cristianos, y que tú, de hecho, también puedas pensar, bueno, pues mis padres no hicieron nada de todo esto, ¿verdad? Y pues pobre de mí, ¿no? Pero hermanos, la realidad es que Dios ha sido muy bueno, porque a pesar de que nuestros padres, ¿verdad?, si así es el caso, ¿verdad?, a pesar de nuestros padres no nos enseñaron, la misericordia de Dios hoy en día, ¿verdad?, ha permitido que se levante una generación de cristianos y de cristianas comprometidas y fieles a Él, que es el caso de muchos de nosotros, ¿verdad? Hermanos, podemos ver el ejemplo, ¿no?, en la vida de José. No fue gracias a sus padres, sino fue precisamente porque Dios tenía un propósito, ¿verdad? No fue gracias a los padres de José, sino que fue a pesar de los padres de José, que José pudo vivir para la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Ahora, tú como padre, puede ser que pienses, qué carga, ¿no? ¿Qué carga me acabas de poner? ¿Cómo voy a hacer todo esto con mis hijos? Y tenemos aquí que recordar el principio, ¿verdad? La salvación es del Señor. Si nuestros hijos van a ser del Señor o no, hermano, eso está en manos de Él. Lo que sí Dios espera de nosotros es que seamos el padre y la madre que Él quiere que seamos responsables, que seamos fieles. Vamos a tener, de hecho, muchos errores, porque también nosotros somos pecadores, pero hermanos, confiemos en su misericordia y sigámonos esforzando en hacer todo lo que está en nuestras manos por ser buenos mayordomos de esas vidas que Él nos ha confiado para gloria de Dios y para bien de nuestros hijos también. Así que terminamos aquí, hermanos. Les dejo estas preguntas para que las puedan comentar con sus discipuladores y con sus discípulos. ¿Considero a mis hijos una bendición? ¿Cómo he crecido desde que llegaron mis hijos a mi vida? Entiendo que mis hijos le pertenecen a Dios y mientras los estoy cuidando, tenemos unidad, mi cónyuge y yo, en el tema de la educación de los hijos. Tenemos la palabra de Dios como brújula para educar a nuestros hijos. ¿Estoy educando a mis hijos para que se sientan bien consigo mismos o para que amen a Dios y a los demás como a sí mismos? ¿Estoy preparando a mis hijos para la vida, para valerse por sí mismos? ¿Qué herencia quiero dejarle a mis hijos? ¿Estoy protegiendo a mis hijos de los peligros de este mundo? ¿Estoy discipulando a mis hijos? ¿Mis hijos honran y obedecen a mi esposa, a mi cónyuge? ¿Y honran y me obedecen a mí de la misma manera? ¿Estoy comprometido a disciplinar a mis hijos, enseñándoles lo bueno y corrigiendo en ellos lo malo? ¿Estoy provocando a ir a mis hijos? ¿Estoy predicando con el ejemplo en mi hogar? ¿Estoy permitiendo que mis hijos se equivoquen o espero de ellos más de lo que pueden dar? ¿Expreso a mis hijos claramente lo que espero de ellos? ¿Les doy tiempo a mis hijos? ¿Tienen la confianza de acercarse a mí cuando lo necesitan? ¿Estoy siendo constante en educar a mis hijos? ¿Y estoy cultivando una relación con mis hijos mientras crecen, involucrándome en sus vidas, pensando en el futuro? Cada una de estas preguntas, hermanos, no solamente contéstenlas con su discipulador, pero también coméntenlas con su cónyuge. Y a la medida que Dios les dé la oportunidad, si hay algunas de estas preguntas que nos arrojan una verdad triste en nuestras vidas, hermanos, comencemos a corregir algunas cosas. Y que la gracia del Señor esté con nosotros para ayudarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, la bendición tan grande de ser padres.
Necesitamos tu ayuda y tu dirección, Señor. Cada uno de nuestros hijos que tú nos has prestado, Señor, danos tu gracia para poder guiarles a ti. Ayúdanos, Señor. Muéstranos a través de tu palabra cómo ser padres que te glorifican y te honran. Y ayúdanos a aplicar estos principios, Señor, para que cuando tú nos llames y estemos delante de ti, podamos entregarte esas cuentas de nuestros hijos, de nuestras vidas, de nuestras familias. Buenas cuentas, Señor. Pedimos tu ayuda y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.